Bueno, a continuación yo tengo el gusto de presentarles a la doctora Sonat Hussain, que aceptó este tema que le propusimos casi intencionadamente, que nos hablara de la leishmaniasis y el Tren Maya, porque yo visito mucho el sureste mexicano, especialmente el Centro Dermatológico de Yucatán, y hay una explosión impresionante de casos de leishmaniasis a partir de la construcción del Tren Maya. Entonces, vamos a oír a la doctora que nos dice. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, doctor. Pues bien, vamos a hablar de la leishmaniasis. ¿Y qué es esto? Bueno, pues voy a hablar de la leishmaniasis basándome en la región de las Américas, y son un grupo de enfermedades zoonóticas que afectan a los seres humanos. Están causadas por diferentes especies de protozoarios del género Leishmania y se manifiestan como síndromes clínicos que pueden tener afecciones en piel, en mucosas y en vísceras, y se transmiten esos protozoarios a través de vectores. Estos protozoarios son de la familia de la Trypanosomatidae. Ahí están dos subgéneros, Leishmania y Viviana, y dentro de la Leishmania están la Leishmania mexicana, que es la Leishmania más frecuente en nuestro país. Si vemos los diferentes subgéneros, aquí están varios de ellos, pero lo que quiero que vean es que las diferentes leishmaniasis van a dar diferentes manifestaciones. Entonces, algunas leishmanias van a dar unas leishmaniasis viscerales que son mucho más graves, otras con componente mucoso, que también son leishmanias complejas, pero afortunadamente la leishmania mexicana habitualmente solo afecta la piel. Y como les decía, dentro de los estados donde se han observado estas leishmanias, muy poquitos casos de infantum y de brasiliensis, lo más común es que sea leishmania mexicana. Y aquí también podemos ver que en este reporte del 2020, prácticamente solo son casos cutáneos. El vector, ¿cómo se transmite esto? Pues con un díptero de los géneros Lutzomia y Phlebotomus. Estos parásitos también pueden inocular otras bacterias y otros virus, y son las hembras las que son las hematófagas y las que propagan la enfermedad. Y estas predominan, por supuesto, en regiones tropicales y subtropicales. Hay reservorios marsupiales, reservorios estos ratoncitos que son roedores. También los perros pueden ser reservorios, y algo que también que es muy interesante, fíjense cómo las diferentes leishmanias como que tienen un vector, o sea, un tipo de vector y un tipo de reservorio como muy específico. Entonces, estos protozoarios son digénicos, tienen dos formas de existir. Una es el amastigote, que son estas pequeñas estructuras que no tienen flagelos, son intracelulares, y los promastigotes, que son estos que son mucho más largos, más grandes, y este flagelo les sirve porque dentro del vector migran desde el intestino hasta la probóscide, que es donde finalmente van a inocular a los mamíferos que son vertebrados. Entonces, el vector, como les decía, va a inocular a los mamíferos, va a inocular el paramastigote y el promastigote, y posteriormente dentro de los macrófagos se van a dividir, pero en amastigotes. Si ustedes se fijan, estos ya no tienen el flagelo. Adentro del sistema de los reservorios, esto se va a diseminar. Nuevamente el vector va a picar, y cuando pica, además de absorber ya los amastigotes, va a volver a infectar, y posteriormente en el intestino los amastigotes se van a transformar otra vez en promastigotes, vuelven a adquirir el flagelo y vuelven a residir otra vez estas estructuras en el probóscide. La leishmaniasis tiene varias presentaciones clínicas. Esto hace que sea muy difícil hacer los diagnósticos clínicos. Hay una cutánea, una mucosa o mucosa cutánea, y una visceral, y de las cutáneas hay muchas formas, ¿no? La más frecuente en México, afortunadamente, es la cutánea localizada, pero les voy a enseñar unos casos que pueden ser muy difíciles de hacer diagnóstico. Estos son los más comunes: lesiones en sitios expuestos,
en brazos, en caras, en la cara, en la pierna, en las manos, porque es donde pica el vector. Y inicialmente es una pápula, se hacen estas lesiones extensas, ulcerativas, de fondo sucio. Muy característicamente, fíjense cómo son úlceras como casi circulares, eso es muy curioso, con este fondo a veces sucio. Esta es una localizada, esta es una cutánea diseminada. Estos son unos casos de Bolivia, de la doctora Fátima Ríos, que tiene muchísimos casos en Bolivia. Es un caso muy extenso de una enérgica difusa. Otros que parecen verrugosos, cromomicoides, otros con diseminación linfangítica de aspecto esporotricoide. La úlcera de los chicleros, que esa es la que vemos también con alguna frecuencia, una forma lupoide. Todo esto es la misma enfermedad. Qué diferentes son ahorita las manifestaciones que estamos viendo. También está la úlcera de los chicleros, la afectación de las mucosas, estas lesiones en la nariz que pueden hacerse diagnóstico de muchas cosas, incluyendo hasta linfomas, las afectaciones de la mucosa, y vean esto puede pasar perfectamente como un linfoma de la línea media. Entonces, de por sí la clínica es compleja, diferentes manifestaciones, diferentes presentaciones, pues el diagnóstico entonces tiene que ser de 3 tipos. Primero, que hayan estado esos pacientes en lugares endémicos, que el diagnóstico clínico, como les mostré, sean estas lesiones que hayan evolucionado a una lesión ulcerativa o las lesiones en la mucosa aspecto granulomatoso, a veces pueden ser destructivas. Y finalmente comprobarlo con el laboratorio. Puede ser frotis, puede ser estudio histopatológico, PCR, estudios moleculares. Entonces, dependiendo del tipo, ¿no? Pues, se utilizan diferentes métodos para hacer los diagnósticos. Las viscerales, que afortunadamente son muy escasas en México, bueno, pues tienen que tener exámenes de sangre. Cuando le hacen una biopsia a una úlcera de estos pacientes, vamos a ver, esta es una biopsia panorámica, donde vemos aquí, este es el borde de la úlcera y esta es, digamos, la periferia. Y vamos a ver cómo este es un denso infiltrado inflamatorio, pero lo que quiero que vean es cómo puede haber 2 presentaciones incluso en una misma biopsia. Vamos a revisar esta porción superficial, en donde vemos que es como una densidad un poquito menor, se ve un poquito más claro. Y si nos vamos acercando, vamos viendo estos histocitos vacuolados y estas estructuras pequeñitas que están dentro del citoplasma de los macrófagos, que son estos. Estos son los amastigotes, que a mayor aumento son, yo me los recuerdo como una minicélula plasmática, y están dentro de los macrófagos. Esto es totalmente diagnóstico de leishmaniasis histológicamente. Pero si nos vamos a esta otra zona, es un poco más profunda, lo único que estamos observando aquí es un infiltrado por histocitos rodeados por linfocitos. Esto es un granuloma tipo tuberculoide. Me acerco más, ya hay células gigantes multinucleadas rodeados por histocitos, por linfocitos, y sin parásitos. Si esta biopsia solo se tomara de esta zona, no hay forma de que se pueda hacer el diagnóstico de leishmaniasis, y esto es muy común en lesiones que tienen ya mucho tiempo de evolución. Así es que tenemos que echar mano de otros métodos diagnósticos para hacer el diagnóstico. El tratamiento, bueno, es principalmente con glucantime, se puede utilizar de segunda elección anfotericina B y miltefosina. Este es un caso que vio el doctor Fernando de la Barreda. Yo lo recibí en interconsulta. El diagnóstico de la laminilla era sarcoidosis, pero no parecía sarcoidosis porque estaba ulcerado. Después de preguntarle mucho, pues sí se había viajado al sureste, había hecho una expedición, y finalmente, pues la biopsia que ustedes vieron, esa era la biopsia del paciente con esta leishmaniasis. Se le dio el glucantime y pues dejó esta cicatriz. Entonces, ¿por qué es importante hacer rápido el diagnóstico? Pues porque van a dejar lesiones cicatrizales, sobre todo en sitios pues, visibles, ¿no? Puede ser la mejilla, puede ser la cara, puede ser un sitio que no es estético. Entonces, y si esto no se cura, pues sigue creciendo. Dentro de las definiciones de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud, existen las enfermedades tropicales desatendidas. Y la leishmaniasis es una de ellas, ¿no? ¿Y qué es una enfermedad desatendida? Bueno, pues que hay pocos recursos, son ignoradas por las agencias mundiales de salud, son pacientes que los afectados son de extrema pobreza y poblaciones marginadas, zonas rurales de difícil acceso, zonas de conflicto o zonas agravadas por el cambio climático. Es decir, enfermedades que no se les da importancia. Todas estas son las enfermedades
que son desatendidas. Y si ustedes se fijan, pues hay muchas que nosotros vemos en el servicio y todas estas se consideran desatendidas y aquí está la leishmaniasis. En el Senapres, en el reporte al 2020, la línea negra es la línea de la presentación de leishmaniasis en México. Se había más o menos quedado entre 400, de repente piquitos de 900 casos al año. El estado que más tenía leishmania era Yucatán y pues un poco menos Quintana Roo y también Campeche. Para el 2023 las cosas empiezan a cambiar. Esta línea que ustedes ven aquí es, digamos, una tendencia a disminuir de las Américas. Vean cómo todas el Caribe, todas las tendencias son hacia abajo, pero esta línea azul es México. Del 2022 al 2023 tuvimos un incremento hasta de 1,422 casos. Estos son todos los casos de leishmaniasis en las Américas, pero quiero que vean. México posiblemente no sea el que más casos tenga. Este son el número de casos reportados en 2023. Bolivia tiene 2,000, Brasil tiene 13,000. Y esta es una enfermedad que no se le hace caso epidemiológicamente. Pero ¿qué es lo importante? O sea, tal vez no seamos de los países que más tenemos, pero vean cómo de pronto suben hasta un 300% más que el 2011. O sea, un brote epidemiológico. Entonces, si nos fijamos aquí y vemos aquí en la península de Yucatán, son los casos de leishmaniasis, lo que está en rojo justamente coincide con Quintana Roo, ¿no? Justo aquí Quintana Roo y aquí está. En el boletín epidemiológico del 2024 de diciembre, pues lo confirma, ¿no? Muchísimos casos en Quintana Roo, desbanca a Yucatán, que se quedó con 105, Tabasco 98, Campeche 91. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó fue el tren. Entonces, del 2022 al 2024 llegan miles de trabajadores, y no nada más trabajadores del tren, sino biólogos, personas relacionadas con pues, tenían que ver que no pasaran sobre unas joyas arquitectónicas, los mismos personas de la construcción. En fin, entonces miles de personas al mismo tiempo a la mitad de la selva desmontando y entrando a un lugar donde viven estos vectores. Y entonces, pues sí, aumentó dramáticamente. Entonces, justo aquí, el tramo 5 y 6 es donde aumentó la incidencia muchísimo de leishmaniasis. Por supuesto, empiezan a aparecer en los periódicos locales, ¿no? Hay contagios de leishmania, los trabajadores del tren se están contaminando, se están infectando, empieza a haber ya también más información en otros medios de mayor difusión, en el Reforma, qué está pasando, ¿no? Porque pues nadie conoce la leishmaniasis. ¿Y qué es esto? ¿Qué mosquito es esto? También sale en la televisión. Y bueno, pues por supuesto el tramo 5 pues, se tiene que detener un poco, los trabajadores están enfermos, hay que darles tratamiento. Yucatán también, o sea, además de Quintana Roo, Yucatán también tiene un aumento importante de los casos de leishmaniasis. Y bueno, nada más para que vean, 7 de cada 10 casos de estos, de casos reportados, porque hay casos que no se reportaron, estaban trabajando en la obra del tren. Este es un video de un reportaje que hicieron en Milenio, en donde, pues aquí se ve, ¿no? El aumento en el número de casos de leishmaniasis. El Senaprese y la Secretaría de Salud de Quintana Roo, bueno, pues compran muchas dosis de glucantime para hacer frente a esto. Sin embargo, hay mucha gente que decidió renunciar, ¿no? Gente que ya estaba enferma y se regresa a sus estados de origen, pero el glucantime lo compró Quintana Roo y no lo compraron para los otros estados, ¿no? Entonces, incluso en Quintana Roo decían que pues, había que hacerles espera porque tenían que esperar entre 1 y 3 meses para acceder al glucantime porque había cola, ¿no? Entonces, pues mucha gente se fue. Y esta arqueóloga dice, bueno, ¿y cómo voy a acceder al glucantime? ¿Cómo le hago? ¿No se vende en las farmacias? ¿Cómo se le hace?
Entonces, el glucantina es difícil de acceder a él fuera de los sistemas de salud. En nuestro hospital, el servicio de infectología tiene que hacer trámites y mandar el frotis y probatorios de la enfermedad para tener acceso al glucantina, y a veces no lo encuentra y tenemos que darle a los pacientes tratamientos de segunda elección. En este editorial del doctor Bonifaz y colaboradores, además de lo que les estoy mostrando aquí del incremento de la leishmaniasis por el Tren Maya, pues también tuvimos una migración muy importante, ¿no? Aquí dice 70,000 migrantes cruzaron la selva del Darién. Pues de aquí también agarraron la leishmania. Ese sí un caso que llegó, el doctor Arenas lo vio, un migrante que llegó con leishmania, seguramente era brasiliensis, y siguió su camino, ya no le dio tiempo a tratarlo, y pues también se elevaron los casos de leishmania en México. Y algo que también estamos viendo es el ecoturismo. A mí me parece muy interesante el ecoturismo, ha de ser muy bonito estar metido en la selva, pero con manga corta y con el cuello descubierto, pues es una invitación al vector a que lo piquen, ¿no? Entonces, sí se puede hacer ecoturismo, pero por supuesto tenemos que hacer campañas para pues cuidar a las personas para que se acercan a estos lugares endémicos para protegerse de la leishmaniasis. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues atender estas enfermedades desatendidas. Nos toca a nosotros que tenemos estas enfermedades, que tenemos zonas endémicas y ya tenemos este brote epidemiológico, atenderlas. Agilizar el acceso a los medicamentos, que luego por burocracia no logramos acceder a ellos, incluida la lepra. Como les decía, educar, medidas de protección, pues aquellos que tienen que ir o les quieren ir a las zonas selváticas, vigilancia epidemiológica, reducir las fuentes de infección y, bueno, promover sobre todo acciones de prevención. Y quiero terminar leyendo este párrafo del artículo del doctor Bonifaz, en donde dice que la construcción del Tren Maya se llevó a cabo con el trabajo de más de 100,000 personas provenientes no solo de la región, sino de otros estados del centro y norte del país, exponiéndose a la fauna local con poco o nada de protección, resultando en un brote de leishmaniasis cutánea que marcó el inicio de un viraje epidemiológico de cuyas consecuencias apenas esbozamos y todavía no es posible calcular. Y nunca más la frase lapidaria del pensador Bob Ingersoll, escrita en futuro. Esta es la frase normal, pero el doctor la cambia a futuro. La naturaleza no castigará ni compensará, simplemente tendrá consecuencias. Muchas gracias.